Hola amigas y amigos, buenos días, buenas tardes, buenas noches a todas mis suscriptoras y suscriptores que os encontráis repartidos a lo largo y a lo ancho de este mundo. Desde aquí os mando un saludo y un fuerte abrazo. Nuevamente os doy la bienvenida a mi canal La Comarca, vuestro canal multicultural. En esta nueva ocasión, amigas y amigos, os traigo la quinta parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Bueno, amigas y amigos, comenzamos. Poco después, Pollack ponía en manos de Frank algunas obras del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, que nació en el año 1844 y falleció en el año 1900. No es posible creer que entonces, a sus 16 años, haya logrado Franz Kafka columbrar la profundidad diabólica de Nietzsche, el autor de libros como por ejemplo Así hablaba Zaratustra y El Anticristo. Pero, sin duda, no fue sordo el cañonazo que esos libros representan contra el edificio de la cultura judeocristiana, porque Nietzsche dice bien claro que es inútil esperar sufrimientos y alegrías fuera de esta vida y de esta tierra. Pero Kafka no se detuvo. No era hora de detenerse. Ya estaba su compañero Rudolf Ilopny poniéndole delante las ideas justicieras del socialismo. Kafka las comprendió perfectamente, casi se diría que por simpatía natural. El lujo de los ricos ha sido pagado con la miseria de los pobres. Esto lo vio y lo dijo Frank sin necesidad de pensarlo dos veces. Y ambos amigos se pusieron sendos y provocativos claveles rojos en el ojal de sus chaquetas. Sin duda más hablador que Kafka, y Lowy no tardó en ser expulsado del colegio. Pero Frank siguió fiel a su clave, a pesar de que con la partida de su amigo quedó como único representante de las ideas socialistas en la clase. Luego, entre Bergman y Pollack, llevaron a Frank a una liga de estudiantes alemanes, y él, que se adhirió por curiosidad, concurrió a sus reuniones, interesado por las cuestiones políticas y filosóficas que allí se discutían. Era una de las muchas ligas de jóvenes que había en la ciudad de Praga. Kafka se situaba en el papel del espectador, sin participar apenas en las discusiones. Ya sin clavel, rojo en la solapa, pasaba casi inadvertido, un poco irritado por los acalorados arrebatos oratorios de los jóvenes contertulios, pero nada se le escapaba, y desde luego estaba bien dispuesto a mostrar sus ideas en caso necesario. Y así, un buen día, los miembros de la liga se pusieron todos de pie y empezaron a cantar la canción de guardia
en el Rin, dando rienda suelta a un fanatismo pro-alemán que a Kafka le sacó de quicio. Si todos se levantaron y cantaron, él se quedó sentado y en silencio, y fue inmediatamente expulsado de la liga. Obviamente se fue con mucho gusto, aunque era medio alemán. ¿Cómo iba a soportar esa canción si era también medio checo y medio judío? Todo en uno, y si por lo mismo disfrutaba de una perspectiva mucho más amplia, más solidaria con la humanidad que una nación particular. Pollack actuó decisivamente una vez más. Inquieto como siempre, se entusiasmó con una revista quincenal de poesía, música y artes plásticas que dirigía el alemán Ferdinand Avenarius. Naturalmente se la pasó a Kafka, que se suscribió a ella inmediatamente. Avenarius, el encendido director, exaltaba una y otra vez la necesidad de que los artistas siguieran el ejemplo de la naturaleza y del folclore. Avenarius intentaba barrer la artificiosidad y la falsedad de la literatura. Por eso le gustaban tanto las expresiones populares, pero en su ansia por implantar una literatura auténtica, cayó en extrañas oscuridades, llenas de arcaicos giros populares que, a fin de cuentas, sonaban bastante falsos, cuando no cursis, porque no hace falta decir que Avenarius y sus epígonos estaban muy lejos de la naturaleza y del pueblo, cuyo lenguaje querían revivir. Hasta lo más sencillo puede ser artificioso y tonto, cuando no es auténtico. Pero lógicamente Frank se sintió atraído por Der Kusswort y su doctrina. He aquí unos versos que escribió bajo su influjo. En la vieja ciudadela hay casitas claras de Navidad, cuyas ventanas de colores miran la placita nevada. Como se ve, bien poca cosa para tantas teorizaciones, pero muchos escritores jóvenes habían caído ya bajo los dictados de Ferdinand Avenarius. Bajo su influencia, Frank pasó de sus pomposos Johannes y Beate a las ingenuas casitas de Navidad. No se le podía pedir que tuviera voz propia a los 18 años. Bueno, amigas y amigos, continuamos. En el año 1901, Franz Kafka, apuntalado por Bergman en el examen de matemáticas y salvado por la memoria en todo lo demás, obtenía su título de bachiller. Tenía 18 años y un profundo sentimiento de libertad
le invadió al abandonar el agobiante palacio Kinsky. Casi se creyó tan hondo fue su suspiro de alivio. Definitivamente liberado. Pero claro está, las vacaciones que pasó en Heligoland, en casa de unos familiares, constituían solamente una especie de libertad provisional, una tregua entre dos esfuerzos. ¿Qué verdades poseía ahora? ¿Había logrado? Esta es la pregunta fundamental. ¿Algún fuego para calentar los helados espacios de nuestro mundo? No puede contestarse afirmativamente. Sus primeros escritos, y él lo sabía, eran bien poca cosa, y desde luego, a pesar de su entusiasmo por el darwinismo, por el socialismo o por las ideas de la revista de Avenarius, a pesar de Pollack y de sus amigos, Franz Kafka estaba lejos de sentirse feliz. En el fondo, a pesar de algunas esporádicas liberaciones, a pesar de sus esporádicas carreras en torno a la mesa del comedor, era, hablando rosamente, un sujeto infeliz. No sabía qué hacer consigo mismo. Resolvió estudiar la carrera de filosofía, lleno de preocupaciones esenciales respecto al sentido de la vida. Culturalmente desarraigado, creyó que podría encontrar sus verdades en los grandes filósofos. Como era previsible, se estrelló entonces contra su padre monumental. ¿Para qué sirve la filosofía? De antemano, Hermann Kafka la consideraba inútil. A sus espaldas, el hijo había podido leer a Darwin, interesarse por el socialismo y llevar en la solapa un clavel rojo, pero no podía elegir carrera a sus espaldas, clandestinamente, porque para semejante empresa dependía de su dinero. Y aquí se oyó la voz de Hermann Kafka, y Franz, a quien le faltaba la debida determinación, esa determinación que solo puede ser fruto de una bien conquistada seguridad interior, abandonó sin lucha su pretensión de estudiar filosofía, siguiendo el ejemplo de sus compañeros Pollack y Bergman, a pesar de su conocida torpeza para las matemáticas y para las ciencias exactas en general. Ingresó en la universidad para estudiar química. Nada más incongruente, sobre todo si tenemos en cuenta la totalidad de su persona. Tan insólita decisión revela una absoluta falta de seguridad en sí mismo y también revela una especie de fatalismo esencial. En cualquier caso, 16 días de clase bastaron para demostrarle que la química no era su destino. Abandonó porque aquello le resultaba insoportable, a pesar de sus amigos. ¿Qué hacer? El exigente padre le apuntaba
con el índice y Frank se vio obligado a decidir. Sin entusiasmo se matriculó en Derecho, decisión que puso de excelente humor al padre, que quería ver a su hijo convertido en alto funcionario del gobierno. Eso sí que sería la culminación de los sueños del próspero comerciante, pero aquello se le hizo a Frank muy cuesta arriba. Sus primeros contactos con el derecho romano le produjeron tal aburrimiento que solo unos meses bastaron para que tomara la decisión de escapar. Al cabo de un semestre, abandonaba la Facultad de Derecho y se matriculaba en unos cursos de filología y literatura alemanas. Hermann Kafka puso el grito en el cielo. ¿Iba su hijo a traicionarle en lo principal? Mientras el padre daba rienda suelta a la furia, el hijo se enfrentaba con sus nuevos estudios de literatura con creciente desesperación. Hermann Kafka contaba con un aliado desconocido, el profesor August Sauer, que monopolizaba la enseñanza de la literatura alemana. Un hombre ilustre que era capaz de convertir la literatura en algo tan aburrido como el derecho romano. Y Franz Kafka comprendió que no podría soportar por mucho tiempo sus clases. Consecuentemente, ya hinchado de aburrimiento, concibió sin mucha convicción la idea de irse a estudiar literatura a Múnich. Pero este proyecto dependía del apoyo financiero del señor Kafka, que no lo apoyó y que aprovechó la situación de su hijo para volver a la carga. Lo único inteligente, repitió de 1000 maneras y en todos los tonos, era estudiar derecho, y Frank se entregó. Ya no hizo más proyectos y, encogiendo los hombros con la indiferencia que le conocemos, volvió a la Facultad de Derecho. Queda claro, y él lo dijo, que no tenía verdadera libertad para elegir profesión. Si no la tenía, tampoco supo conquistarla. Derecho romano, derecho de obligaciones, secuestro de bienes inmuebles, etc. Materias insoportables para Franz Kafka. Que se pasaba las horas de clase perdido en vagas ensoñaciones y haciendo dibujos al margen de sus apuntes. A medida que pasaba el tiempo, le volvían cada vez más frustrados los deseos de largarse de Praga y de todo aquello. Pero allí se quedó. Praga no nos suelta, le escribió Pollack. Esta madrecita tiene garras. En cualquier caso, quedándose, cumplía con su padre, y esto debió influir en él decisivamente, porque en ciertos asuntos importantes
no era capaz de oponerse al hombre que tantas veces le había demostrado su nulidad arrojándose de un salto a la piscina o paralizándole con la mirada desde la cabecera de la mesa del comedor. Mucho le ayudó a continuar. Por otra parte, el descubrimiento de que podía pasarse la mayor parte del año sin dar golpe, porque bastaba con tomarse las cosas en serio un par de meses antes de los exámenes, como en los tiempos del instituto, un duro esfuerzo de memoria en la recta final del curso y asunto concluido. En estos 2 meses, para decirlo con sus propias palabras, su espíritu se alimentaba lo que se dice solo de serrín, de un serrín que ya habían masticado antes 1000 bocas. Como vemos, el joven Kafka se había entregado en brazos de la fatalidad, convencido quizá de que solo con la carrera de Derecho podría ganarse el pan de cada día. Bueno, amigas y amigos, ya estamos aquí nuevamente. He puesto la imagen en pausa porque debido a tanta calor, pues bueno, me he ido a refrescar un poco, a secarme el sudor, a beber agua fresca porque aquí en Zaragoza sobre 40 grados estamos, 40 grados centígrados. Así que bueno, continuamos. ¿Se había resignado a vivir en un mundo helado? ¿Y el fuego que anhelaba? Aprovechaba el tiempo libre, sobre todo en los meses en que estudiaba poco, para continuar su búsqueda. Así, en el año 1902, a los 19 años, descubrió la filosofía de Frank Brentano. Muy probablemente fue su amigo Pollack quien le puso sobre la pista de los discípulos de este barbudo y moralista filósofo, que en aquel tiempo, ya viejo y achacoso, vivía prácticamente retirado. Anton Martí, Oscar Kraus y Alfred Castile eran los fidelísimos discípulos y Frank asistió a sus reuniones que se celebraban en el Café del Louvre. A los 19 años, Kafka tenía grandes dificultades para seguir las abstractas y laberínticas disquisiciones de Martí, pero su interés era grande, en particular de la compleja filosofía moral de Brentano. Debió retener la idea de que solo un desapasionado razonamiento analítico puede servir para decidir objetivamente qué comportamiento debe ser considerado justo. Brentano, muy influido por los utilitaristas ingleses, enseñaba que lo justo no puede discernirse de lo injusto si se atienden los subjetivos y volubles dictados de las emociones.
Solo la razón puede decidir, y Marty insistía una y otra vez en este punto, proclamando la necesidad de someterse a rigurosos autoanálisis. Y el ya reflexivo joven Kafka creyó vislumbrar una posibilidad de poner un poco de orden en su cabeza. Sin embargo, aquello era demasiado abstracto. Tenía en su padre un buen ejemplo de lo que puede ser un hombre que, dejándose dominar por sus pasiones del momento, por sus caprichos y no por la serena voz de la razón, incurre en injusticias, en arbitrariedades de toda índole. Ahora bien, ¿es posible separar los impulsos emocionales de la razón y analizar aquellos desde la perspectiva de esta fríamente? Nietzsche, si es que lo leyó con un mínimo de atención, le había dicho que no, que terminantemente no, y por su parte, persona sensible, más literato que filósofo, ¿cómo podría separar lo sentimental de lo racional? Muy difícilmente. Tal separación le sería en realidad imposible, por mucho que se empeñara en seguir los discursos de Marty. Y desde luego, cuando Marty hizo una especie de examen a sus alumnos para cerciorarse de si habían entendido o no, tuvo que suspender a Kafka. En pocas palabras, la carrera de Derecho no le llenaba en absoluto, más bien le vaciaba. Los principios filosóficos de Brentano le resultaban demasiado abstractos, aparte de que sus amigos Pollack y Bergman, entregados a la química, se iban alejando de él. Y finalmente, cuando volvía a casa, se sentía irremediablemente solo. Entonces echaba mano de los libros. Empezó a leer y se apasionó. Biografías y diarios de diversos escritores. Así leyó los diarios de Amiel, Byron y Gripparzer y las biografías del filósofo Arturo Schopenhauer y del inolvidable Fedor Dostoyevsky. La crudeza de esos diarios y de estas biografías le conmovió decisivamente. En sus páginas encontraba verdades, terribles verdades, y que absolutamente falsos debieron parecerle sus propios escritos, esas grandes palabras que le habían apasionado, esos pomposos Johannes y Beate. Y qué ingenuos, qué artificiosamente ingenuos debieron parecerle sus papeles escritos bajo la influencia de Der Kurzwort, esas cursis casitas de Navidad. Inflamado como nunca, Frank habló con su amigo Pollack, que no le entendió. Pollack le dijo que no había de tomarse las cosas tan en serio,
tan a la tremenda que la literatura está para entretener o divertir. Dios no quiere que yo escriba, pero yo debo hacerlo, le dijo Frank. Pollack le contempló estupefacto porque Frank no hablaba en broma. No estaba exagerando. Hasta tal punto le había impresionado la biografía de Dostoyevsky. Pollack le aconsejó un poco de calma, insistiendo en que la literatura debe tomarse como diversión. Pero Kafka, ese alumno que se llenaba la cabeza con serrín antes de los exámenes de derecho, empuñó la pluma a los 19 años para escribirle a su amigo lo siguiente: cuando se tiene ante los ojos una vida como la de Dostoyevsky, que se remonta sin desmayo más y más hasta tales alturas que uno apenas puede alcanzar con su catalejo, la conciencia no puede hallar reposo. Pero es saludable que en la conciencia se abran anchas heridas, porque así se vuelve más sensible a los remordimientos. Creo que solo deberían leerse libros que a uno le muerdan y le puncen. Si el libro que leemos no nos despierta como un puñetazo en el cráneo, entonces, ¿para qué leemos el libro? Para que nos haga felices, como tú dices. Seguidamente, en la misma carta, Kafka le dice a su amigo que quizás sea posible ser feliz sin libros, y que si de libros felices se trata, es mejor escribirlos uno mismo. Con esto Kafka le decía a su amigo que solo estaba en condiciones de escribir libros felices, esto es, superficiales. ¿Qué habrá pensado Pollack ante este repentino furor de su amigo, ante esta exigencia de que los libros abran anchas heridas en la conciencia? Es evidente que Frank creía, porque así lo sentía, en lo más profundo de su alma, que la vida intensa y verdadera es dolor. Y esto Pollack, tan interesado por la química, sí que no podía comprenderlo. Pero Frank iba todavía más lejos. En la misma carta le decía: necesitamos libros que hagan en nosotros el efecto de una desgracia, que nos duelan profundamente como la muerte de una persona amada, como si fuésemos arrojados a los bosques, lejos de los hombres, como un suicidio. Un libro tiene que ser el hacha para el mar helado que llevamos dentro. Vale la pena leer estos párrafos varias veces, pero por más que los releyera, Pollack no comprendía tan tremendas palabras. Frank le había dado a leer algunos de sus primeros escritos, repitiéndole una y otra vez que eran deplorables. Me es imposible releerlos, se dijo. No sabemos cómo los juzgó Pollack. Sabemos que Frank Kafka
tras recuperarlos de sus manos de amigo, procedió a su meticulosa e inmisericorde destrucción. Solo por casualidad se salvó aquel poemilla escrito bajo la influencia de Ferdinand Avenarius. En la vieja ciudadela hay casitas claras de Navidad. Versos de esta índole evidentemente no abren anchas heridas en la conciencia, ni producen el efecto de una desgracia, y Franz Kafka había llegado a su primer principio. Un libro tiene que ser el hacha para el mar helado que llevamos dentro, y consecuentemente destruyó todo lo que había escrito. Lo tremendo, lo que ni falta hace decir, es que a sus 19 años Franz Kafka no estaba en condiciones de escribir libros como hachas. Dostoyevski, por poner siempre el mismo ejemplo, le parecía tan absoluta y radicalmente veraz, tan desgarradoramente consciente de la vida, tan al rojo, tan abrasado por la vida, que él mismo, por comparación, se sentía frío, como muerto. Dostoyevski, pues, un doliente fuego, una verdad, y él tan poca cosa. La amistad con Pollack entró en crisis. Grave asunto para Kafka, porque Pollack era algo así como el puente que le unía al mundo, su único interlocutor. Ya en plena crisis de la amistad, Kafka escribió a su amigo: «Entre todos solo he hablado contigo, y si he hablado con otros ha sido solo de paso, o por ti o por tu mediación o en relación contigo. Entre otras muchas cosas, eras para mí algo así como una ventana por la que yo podía mirar a las calles. Yo solo no podía». Estas pocas líneas muestran bien clara y estremecedoramente la importancia que Oscar Pollack tuvo para el joven Franz Kafka. Al mismo tiempo, y esto estremece, estas líneas nos advierten de que, a pesar de su concurrencia al círculo del café Louvre, a pesar de su diaria asistencia a la Facultad de Derecho, Kafka continuaba siendo en el fondo una persona sola, encerrada en sí misma. La mámpara de cristal no se había evaporado, y a pesar de sus idas y venidas, como aquel Kleins que se suicidó a orillas del lago Wannsee, se sentía en el centro solitario de un círculo solitario. Pero él luchaba, desde los 15 años, luchaba. Sí, como tantos otros solitarios. Franz Kafka trataba de escapar de su prisión interior, la soledad. A los 20 años escribió: «La soledad es repudiable. Hay que poner honradamente los huevos al sol para que éste los empolle». Y él intentaba exponerse al sol,
pero siempre acababa volviendo, como quien obedece a una secreta ley, al centro de su soledad. Y entonces clamaba por una ventana a la calle y se decía, asfixiado por la soledad: es mejor morder la vida. Por ejemplo, cuando se apasionaba con la vida y las obras de Dostoyevski, pero se pasaba, nadie lo dude, la mayor parte del tiempo mordiéndose la lengua. La amistad con Pollack naufragaba por momentos y un buen día se hundió por completo. Pero Frank no se quedó sin ventana a la calle, por mucho que le hiciese sufrir la desaparición de aquella amistad que hundía sus raíces en los días de la adolescencia. Tenía un nuevo amigo desde el invierno del año 1902. Bueno, amigas y amigos, hasta aquí esta quinta parte de la grandísima y completa biografía histórica del gran escritor checo Franz Kafka. Un prodigio de la literatura del siglo XX. Bueno, amigas y amigos, mañana domingo os traeré la sexta parte. Os mando un saludo a todas y a todos. Hasta muy pronto.